Hoy Retrologando vamos a hablar de una película muy divertida, muy graciosa, con ciertos elementos recurrentes de un género, del slapstick, y una de las comedias quizás menos bien tratadas de ese gran director que es Blake Edwards. Y me refiero a La carrera del siglo. La carrera del siglo es una película de 1965, dirigida por Blake Edwards, con guión de él y de Arthur A. Ross, con música del inmenso Henry Mancini, que casi siempre acompañó las creaciones fílmicas de Edwards. The Great Race, en su título original, y es un homenaje al slapstick, como en la otra faceta distinta a la que homenajea al propio Blake Edwards en una película posterior que ya hemos comentado en el canal, que es El Guateque. El Guateque es una sucesión de gags, es una película cuyo argumento es inexistente, pero una acción donde se suceden los gags uno detrás de otro en un espacio cerrado concreto, con un elenco muy determinado, que son los que están dentro de la mansión aquella de la fiesta. Con anterioridad, ya digo, Blake Edwards había hecho La carrera del siglo. Aquí la tengo, la edición en DVD, y que en ella pues homenajea al slapstick a la otra facción del slapstick, es decir, la zona exterior donde hay muchísima gente, donde pasan muchísimas cosas, donde hay aparatos que pasan cosas raras, donde hay cacharrazos de cosas que se caen y donde hay todo lo que iremos viendo. A mí es una película que me parece que es de las menos divulgadas de Edwards, dentro de que es una película conocida, pero bueno, no se puede comparar al Guateque que hemos mencionado, o por ejemplo a la saga de la Pantera Rosa. O sea, su compañerismo, sus creaciones con Peter Sellers pues son épicas, porque claro, también, pero esta película no desentona en ese ámbito. O sea, es una película que está muy bien rodada, está muy bien llevada y está muy graciosa, y está muy bien elegido el reparto, sobre todo un personaje. Esto es una película cuya trama fundamental es mínima también. Esto consiste en que hay un piloto de coches, el gran Leslie, interpretado por Tony Curtis, magnífico. Tony Curtis, que nunca está de más recordarlo. David Mamet mantiene que Tony Curtis, o Curtis, como yo le digo Curtis, pero será Curtis, es mejor actor que Laurence Olivier, porque en las películas es de una naturalidad y de una forma de transmitir magnífica, y es de los actores favoritos del propio Mamet. Yo no llego a tal temeridad de juicio, pero de luego Tony Curtis me parece un actor muy importante, muy interesante, y con una vis cómica muy simpática, dentro de ser el guapito en películas que hemos visto por ahí. Por ejemplo, la de Houdini con su mujer, maravilloso, pero en películas como por ejemplo en Con falda y a lo loco, cuya pareja protagonista aquí vuelve a actuar juntas, Tony Curtis y Jack Lemmon. Volviendo a la trama, este gran Leslie es un piloto, un conductor de coche, un piloto de carreras de coche. No de carreras, pero sí de coche. Entonces él quiere demostrar que los coches de Estados Unidos son los mejores del mundo. Entonces le propone a la fábrica de los automóviles que diseñe un coche tal y patrocine una carrera que vaya desde Nueva York, me parece, hasta París. Lógicamente tienen que recurrir a otros medios porque solo en coche no se puede llegar. Pero bueno, y los convence, y así lo deciden, establecer esta carrera. ¿Qué ocurre? Que hay un tal profesor profesor Fate, interpretado por Jack Lemmon, magistralmente, como siempre, porque este no es un actor cuestionable ni cuestionado, es un actor de los mejores que ha habido en la historia de la interpretación, en drama, en comedia, en marciano, en el idioma del abominable hombre de las nieves, en lo que se quiera, porque era soberbio, con una expresividad maravillosa, a veces muy histriónico, otras veces más contenido. Y en este caso hace este profesor Fate, que es un rival del gran Leslie. Entonces él se construye un coche, es un inventor, es una especie de científico, hace un coche con un pico, con una serie de cosas,
junto con él tiene una especie de ayudante, no es un sicario, pero es un gángster, porque estos son delincuentes. Entonces, este lo que pretende es sabotear, encontrar la manera de hacer la puñeta al contrario, y tiene un ayudante, interpretado por Peter Falk, el Colombo, el inmenso Colombo, y otras tantas cosas, claro, que se llama Maximilian Min. Maximilian es el ayudante que siempre produce también muchos de los desastres que ocurren en la película. Y entonces son los dos principales oponentes en la carrera. ¿Qué ocurre? Pues que van recorriendo sitios y uno va tendiendo trampas al otro. El profesor Fate va tendiendo trampas al gran Leslie, con la mala suerte de que siempre cae él en las propias trampas. Esto hay que hacer aquí un paréntesis obligado antes de continuar un poco con el reparto y con la acción de la película. Esto es evidente que es una referencia absoluta a esa serie de animación de Hanna-Barbera conocidísima y maravillosa llamada Autos Locos. Autos Locos, que yo he llegado a leer incluso por ahí que esta película se hizo a partir de los Autos Locos, tomando como referencia los Autos Locos. Y es materialmente imposible. Al revés, los Autos Locos fue generada a partir de esta película. ¿Por qué? Porque esta película es de 1965 y los Autos Locos se produjeron entre 1968 y 1970. Con lo cual es imposible que lo anterior se haya fijado en lo posterior. Por lo tanto, esta película generó esa serie, pues que conocida por todo el mundo, y donde este profesor Fate, este inventor, este creador de vehículos y de trampas y de tantas cosas, tiene su trasunto en Pierno de Yuna. Mientras que Maximilian Min, el Peter Falk, es el perro patán. El otro personaje está más diluido porque en los Autos Locos hay varios competidores llamativos, los hermanos Macana, el inspector Lokovich, etcétera, etcétera. Penélope Glamour, pero Penélope Glamour sí tiene otro personaje que en la película que todavía no he mencionado, pero que ahora llegaré, que es importante. Y esto es la serie de dibujos animados Autos Locos, que está inspirada directamente en esta película. Bien, como decía, el reparto se completa con Natalie Wood, maravillosa, estupenda, esplendorosa, graciosísima, que resulta ser una sufragista. Es una sufragista, una mujer, una feminista, que reivindica que la mujer puede hacer lo mismo que el hombre, igual de bien, siempre que se le den las mismas posibilidades, los mismos medios para llevarlo a cabo. Entonces ella aparece allí, no recuerdo si es periodista también, me parece que sí. La cuestión que ella se alía al gran Leslie, que él no quiere, se pega a él como una lapa y va detrás de él, y también es una sucesión constante de cosas que le van pasando. Porque la película, en definitiva, en la carrera, ya podemos suponer el final, todo, que no es exactamente el que podemos presuponer, pero sí bastante aproximado. La gracia está en todo el trayecto de lo que es la carrera en sí. El coche del gran Leslie, que es un coche muy, muy bonito, muy, muy potente, y el coche del Pinchito, como con un cohete del profesor Fate, con su ayudante. El Leslie va con la chica, con la... ¿Cómo se llama? Maggie Dubois, que es la Natalie Wood, de blanco, con sus sombreros, con sus paraguas, y van yendo por determinados sitios. Aparte de las trampas está la gracia en los sitios por los que van pasando y lo que va ocurriendo en estos sitios, sobre todo en un lugar al que ahora dedicaremos un poco de atención. Esto ya digo que es un homenaje al slapstick de carreras. Por ejemplo, hay otra película, esta película no lo he comentado, esto está ambientado a principios del siglo XX. Primero, años 20, años 10 y algo, 18, años 20, una cosa así. Con lo cual, pues no había los medios que había posteriormente. Porque, por ejemplo, hay una película que a mí me recuerda, en cierta manera, a esto, aunque también es más coral, hay más personajes que van en busca del objetivo final, que es El mundo está loco, 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 con Spencer Tracy, con una serie de actores, con Mickey Rooney, con Sid Caesar, con un montón de gente que va buscando un dinero que está debajo de unas palmeras que forman una X, bueno, y van pasando chorradas. Pues esto es un poco igual. Lo que pasa que centrado en dos. Uno, el positivo, que es el gran Leslie, y la chica, la señorita Dubois, a los que les van sucediendo también cosas muy graciosas, y por otro, a los negativos, que a los que le pasan la mayoría de desastres, Fate y el Maximilian Min, el Max, que es el Peter Falk. Y entonces toda la película es una sucesión de esto. Entonces, como sucede en los Autos Locos muchas veces,
pensamos, bueno, pero porque lógica no hay ninguna. Esto ya aparte, o sea, esto es un homenaje al slapstick de Laurel y Hardy, hombre, a todo, a lo de Max Scherer, pues todo está un poco sintetizado en esta película. Los Keystone Cops, en fin, la pandilla, parte de Buster Keaton, de Chaplin, pero yo creo que sobre todo a Laurel y Hardy, a los que está dedicada la película, porque la dedicatoria de la película es a Laurel y Hardy. Entonces aquí asistimos a cosas como, por ejemplo, que le caiga el coche al profesor Fatem, voy a decir casi todas, le caiga el coche encima del pie porque está arreglando una cosa y el otro, ¡bum!, baja la grúa donde lo tiene subido, le cae encima del pie, ¡ah! ¡Ah! El Jan Lemmon, es que estamos hablando de Jan Lemmon y Tony Curtis, insisto, como dije antes, la misma pareja protagonista de Con falda y a lo loco, en aquel caso, haciendo de señores y a su vez de travestidos, de señoras también. No son dobletes porque son los mismos personajes, desdoblándose en la apariencia, en el disfraz del travestismo, pero bueno, aquí sí que hay un desdoblamiento de personaje, porque ya digo que una de las cosas, aparte de los desastres que van ideando, de las explosiones, de todas las cosas que van pasando, que es la gracia de la película, todas las chorradas que van sucediendo a propósito de los vehículos, cuando se pierden por sitios, van, me acuerdo, por un desierto, y la Natalie Wood por allí corriendo, que le persiguen animales y cosas, en fin. Pero una de las escenas culminantes de la película, una de las partes más importantes, bueno, quizá la más destacada, la más conocida, es que llegan a una especie de no sé cómo decirlo, de un país de estos de nada, que es un paisito de mierda, como puede ser, no sé, Leipzig, Mónaco, estas cosas, un sitio así, San Marino, San Marino, no sé, Mónaco sí, una especie de república bananera, pero a la europea. O sea, en vez de ser más silvestrados, pues son como más mundanos de mundología, son más cosmopolitas, pero no por ello más inteligentes ni menos idiotas. Entonces esto es un país pequeñito, regido por un príncipe llamado, es que, príncipe Frederick Hoepnick. Este príncipe Hoepnick es el propio Jack Lemmon. Mientras que cuando hace el profesor Fate va con un bigote, que es el que vemos aquí, va con un bigote, siempre vestido de negro, con tal. Este va cuando hace el príncipe va sin bigote, con el pelito corto y vestido siempre de blanco, y es un príncipe absolutamente delirante, de tonto, de caprichoso y como son los de verdad, como son los de Mónaco y toda esta gente. Y entonces este príncipe, pues bueno, que le gustan mucho los coches, le gusta mucho el Gran Leslie y tal y cual. Pero como un tonto integral, hay una especie de sustitución, de juego de sustituciones, como el estilo al prisionero de Zenda. ¿Y esto en qué desemboca? Desemboca en una descomunal batalla de tartas, de tartazos. Que a mí la escena de la película, hombre, a mí me gusta mucho todo, todos los disparates que van pasando, pero es que la pelea de tartas es magistral. Es la mayor pelea de tartas que ha habido en la historia del cine. Se usaron, yo tengo aquí unos datos que he copiado, porque hay cosas muy graciosas. O sea, se usaron 4.000 tartas. El rodaje de la secuencia esa, del trozo este de la batalla de las tartas, duró 5 días. Y el metraje en la película son 4 minutos. Pero que 4 minutos, amigos. Aquí Blake Edwards, por lo visto, leccionó a todo el equipo técnico y sobre todo artístico también, de que la pelea en sí no iba a tener gracia. Porque la pelea en sí, pues bueno, una confrontación, que sí que la tiene, pero bueno. Pero la gracia estaba en que al Gran Leslie no le daban ninguna tarta. Siempre quedaba incólume. Siempre esquivaba o siempre pasaban por el lado las tartas, pero no. Él le estampa una en la cara a Natalie Wood, ya le que estaba por allí. ¡Oh, paf! Tartazo. Natalie Wood, por lo visto, se tragó un trozo y tuvieron que auxiliarla porque se ahogaba. Jan Lemmon decía que al principio le hacía gracia, pero que después cada tartazo era como si le tiraran una tonelada de cemento a la cara. Por ahí todos llenos de merengue, porque son unas tartas que son como de merengue con fresas, con frambuesas o algo así. Algo rojo y algo blanco, y van por allí, pero un montón de gente tirándose tartas. Hasta que al final de la secuencia, el que ha salido impoluto, ¡pah!, le enseñan también para el cierre del gag, de la secuencia. Es una secuencia primorosa, una secuencia magnífica. Y que además tiene una anécdota muy divertida, que yo se lo oí contar a Jan Lemmon y después he visto en más sitios que lo cuentan, qué pasó. Ya digo, un montón de tartas, pum, pam, durante 5 días. Y Blake quedó allí, en su sillón, mirando, no, hay que repetir, hay que volver, hay que tal. Y cuando dice, corte, ya hemos terminado, muy bien, y aplaude, todo el equipo técnico y todo el equipo artístico, todos los extras que salen por allí, Jan Lemmon, Tony Curtis, Natalie Wood, Peter Falk, todos los que están por allí,
Peter Falk no me acuerdo si estaba por allí, porque es que no me acuerdo exactamente si llegan a llegar allí el Fate y el otro. Pero vamos, todos los que estaban por allí habían guardado 100 y pico tartas escondidas. Le habían reservado y se las tiraron todas a Blake Edwards. Una vez terminado, lo acribillaron y de tartazo el pobre tío. Hostia, lo habían puesto a todos a hacerse, pues se lo hicieron al también. Está muy bien, ¿no? Pero es que la secuencia es que muy, muy divertida. Toda la parte del príncipe es graciosa porque encontramos, así como el Lemon, profesor Fate, es un hombre reconcentrado, cabreado siempre, regañando al otro, ideando trampas, que lo que decía antes, siempre lo adelantaba, porque si no, ¿cómo le iba a poner la trampa para que después cayera? O sea, él tenía que ir delante, entonces esperaba para poner la trampa y al final caía él. Lo mismo que sucede con el pierno de Yuna de los otros locos. Es decir, él se tenía que anticipar para que los que vinieran detrás cayeran, que es lo que estaba planificando, sino qué sentido tenía. Bueno, y este príncipe, pues lo contrario, es un tío, ¡ja, ja, ja! Está todo el día riendo, todo el día haciendo tonterías, todo el día con caprichitos y con chorradas. En fin, la carrera tiene su desenlace final, que ya digo que hay giros sorprendentes, pero bueno, la película es que un disparate tras otro, es muy, muy graciosa las tonterías que se le ocurren. Y después tienen pues cosas de interés. Por ejemplo, el coche que usa Tony Curtis en la película es un coche, en la película se llama Leslie Special, que estaba basado en un coche que realmente en 1908 ganó una carrera de este tipo llamado Thomas Flyer, el Thomas el Volador. Y de este hicieron 4 vehículos idénticos para todo el proceso de la película y necesitaron 4, que después han ido en exposiciones, han sido reconocidos. Aparecen en alguna otra película, aparece uno de ellos. Entre esas películas está la balada de Cable Hawk, que interpreta Jason Robards, que es una película de un western muy original, magnífico. Y al final aparece una señora allí con un coche. Pues ese coche es el mismo, uno de los 4 que se utilizaron para este coche, para este Leslie Special que conducía Tony Curtis. Mientras que el profesor Fate, el coche este con la punta, que es el del pierno de Yuna, el coche se llama Hannibal Twin 8. El gemelo Hannibal 8. Y de este tuvieron que hacer 8 coches, porque claro, como se destrozaba, como se desmontaba, como le iban pasando cosas, pues tenían que utilizar cada vez uno distinto, uno nuevo, porque el otro estaba destrozado. 8 que también después estuvieron en exposición y estuvieron mostrándolos por ahí, porque fueron unos coches que realmente llamaban la atención porque son, hombre, el de Leslie quizá menos, pero el del profesor Fate es un coche que lo ves y dices tú, hostia, no tiene pérdida, o sea, es identificable perfectamente. Es una película muy graciosa que tiene elementos de comicidad de primer orden, siempre dentro de este género, de este subgénero, si se quiere, que es el slapstick, pero que ya digo que a mí me parece que junto con el guateque forman un homenaje conjunto a este subgénero maravilloso en sus 2 vertientes, en sus 2 posibilidades, en la abierta, espacios abiertos, coralidad, muchos personajes que corren, que entran, que salen, que se caen, cosas que se pelean, cosas que caen y aplastan, cosas que se revientan, que se destruyen. Y la otra, el guateque, el ámbito cerrado, un reparto más reducido, menos personajes, unas situaciones más protagonizadas por un individuo, pero en definitiva demuestra que Blake Edwards, pues el amor que sentía por este género, que en definitiva está en el origen del cine y ha generado tanto y tanto, después desde variaciones hasta desviaciones, pero partiendo desde ello, desde el origen del cine hasta nuestros días. Y Blake Edwards lo aprecia, lo demuestra y además también que lo conoce muy bien, tanto el material persistente como los mecanismos para poderlo actualizar. Bueno, y este ha sido el recuerdo que hemos querido hacer de esta película, ya digo, divertidísima, graciosa donde las haya, y que como siempre pues recomendamos desde el canal, que para quien la haya visto espero que le haya recordado alguna de las cosas, a quien no, pues que las vaya a ver, porque es que no voy a empezar a contar los sketches, porque entonces ya sería, aparte de excesivamente extenso, sería pues adelantar un poco lo que consiste la historia. Por tanto, a ella remito, y sin más, pues agradecerte si te ha gustado el vídeo que le dejas me gusta, si te interesan los asuntos que vamos tratando en el canal, pues que te suscribas, si te parece bien que se lo recomiende a gente que piense que le pueden interesar también pues estas cosas del teatro, del cómic, del cine, de la televisión, de la novela de género, etcétera. Y nosotros muy agradecidos siempre por tu atención y por tu tiempo. Un saludo.